En este tutorial aprenderemos la simplificación de funciones lógicas por mapas de Karnaugh. El enunciado nos indica lo siguiente: obtenga la función simplificada y dibuje la correspondiente red de compuertas lógicas a partir de la siguiente tabla. Tenemos una tabla formada por 4 variables a, b, c y d y una salida f. Es decir, esta tabla ha de tener 16 posibles combinaciones numeradas desde el 0 decimal hasta el 15. Este número de posibles combinaciones viene dada por la siguiente fórmula. 2 elevado a n es igual al número de combinaciones. En nuestro caso, n es igual a 4. Por lo tanto, 2 elevado a la cuarta es igual a 16 posibles combinaciones. Cada una de las filas de esta tabla representa a un número decimal. Es decir, tenemos una cifra en binario conformada por 4 bits 0, 0, 0, 0 que representan al número 0 decimal. En cuanto a las salidas, tenemos 3 posibles salidas. Tenemos el valor 1, el valor 0 y la letra X. Las representaciones de estos valores son los siguientes. El 0 nos indica un valor bajo, el 1 nos indica un valor alto y la letra X nos indica la condición de indiferencia que en nuestro mapa de Karnaugh podremos utilizarlo como 0 o como 1 según lo que nos convenga. Ahora nos fijamos en las salidas y tomamos en cuenta las salidas que tienen un valor 1 para escribir nuestra función como sumatoria de minitérminos. Vamos a ir fijándonos. ¿Dónde tenemos un 1? Tenemos en 0, es decir, en 0 decimal tenemos como salida 1. Tenemos en 0, en 1, en 3, en 4, en 6, en 8 y no tenemos más. Es decir, f ha de ser igual a la sumatoria de minitérminos de 0, 1, 3, 4, 6, 8 y añadimos más las condiciones de indiferencia y representamos por una D. Tenemos esas condiciones de indiferencia en 12, 13, 14 y 15. Y aquí tenemos 12, 13, 14 y 15. Por lo tanto, nuestra función será igual a f igual a la sumatoria de minitérminos de 0, 1, 2, 1, 3, 4, 6, 8 más d de 12, 13, 14 y 15. En función a esta función que acabamos de escribir, vamos situando los números 1 en nuestro mapa de Karnaugh, que ya lo tenemos preparado aquí. Antes de eso explicamos en qué consiste esta tabla de los mapas de Karnaugh. Tenemos aquí A, B, C y D, que son nuestras variables. La variable A está representada por toda esta columna. B está representado por esta columna que está al lado. C está representado por este número y este número, es decir, el primer número de cada una de estas casillas de manera horizontal. Y D está representado por el segundo número de estas cifras que están colocadas de manera horizontal. Ahora bien, cada casilla responde a un número que también hemos anotado en la tabla que originalmente teníamos. Es decir, el 0 ha de estar representado como un 0 en esta tabla de Karnaugh y así de manera sucesiva hasta el número 15. Aquí tenemos el número 15. Muy bien. Ahora tenemos la lógica siguiente. Tenemos un 0, 1, saltamos al 2 aquí y retornamos para escribir al 3. Con esa misma lógica, 4, 5, 6 y 7. Y en columnas también realizamos un salto. 8, 9, 10, 11.
Finalmente 12, 13, 14 y 15. Como antes dijimos, vamos a ir situando los unos según corresponda. La función nos indica, sitúe un 1 en la casilla 0. Entonces aquí sitúo un 1. Luego en la casilla 1, en la casilla 3, en la casilla 4, en la casilla 6 y en la casilla 8. Asimismo, esta función me dice que sitúe las condiciones de indiferencia, es decir, una letra X en 12, 13, 14 y 15. Voy situando en 12, 13, 14 y 15. Una vez situados los valores, ahora realizamos la agrupación de casillas. Vamos a realizar la agrupación en función a las potencias de 2, es decir, 2 elevado a 0, 1, 2 elevado a 1, 2, es decir, 1, 2, 4, 8, 16, etc. Aquí vamos a tener en esta fila estas 4 casillas agrupadas. Luego tendremos estas 2, es decir, no puedo agrupar esta más porque ya serían 3. Y aquí podría agrupar estas 2, pero voy a agrupar de esta manera. Estas con las de el otro extremo. ¿Por qué? Porque en los mapas de Karnaugh debo tratar de agrupar la mayor cantidad posible de casillas, debido a que entre más casillas agrupe, más variables voy eliminando, y eso implica que mi función final sea más pequeña. En función de esta agrupación voy escribiendo mi función simplificada. Ahora, tengo esta primera agrupación con color verde. Vamos analizando. Para la variable a, tenemos 0, 0, 1. Cuando detectamos que existe un cambio para una variable, esta variable automáticamente se elimina y no la escribimos. Ahora para la variable b, tenemos 0, 1. Ya existe cambio, por lo tanto, eliminamos esta variable. Para c, la única posibilidad en C para esta agrupación de color verde es que C es igual a 0. Cuando es 0, nosotros escribimos en nuestra función simplificada una C, y como es 0, negado. Si fuera 1, escribimos la variable sin negar. Analizamos en D. También tenemos un 0. Por lo tanto, escribimos D negado. De similar forma, realizamos el análisis para esta agrupación de 4 casillas que tenemos con color amarillo. En A, 0, 1, ya existe un cambio, por lo tanto no escribimos la variable A. En B, 1, 1, escribimos más B. Como era un 1, B sin negar. Analizamos por este otro lado. Analizamos para C. Para C tenemos 0, 1. Ha habido un cambio en el valor lógico, por lo tanto eliminamos la variable C. Finalmente para D, 0 y tenemos 0. Como no existe un cambio, aquí sí escribimos la variable D, pero negada, porque se trata de un 0. Y finalmente realizamos el análisis para la parte que hemos marcado con el color naranja. 0. Aquí para A y B tenemos 0, 0. Por lo tanto escribimos A negado, B negado. Para C existe un cambio de 0 a 1, por lo tanto se elimina la variable. Para D existe una permanencia en el valor lógico, 1, 1. Por lo tanto, escribimos la variable D sin negar. Nuestra función simplificada es f de a, b, c, d igual a c negado, d negado más b por d negado más a negado por b negado por d.
Es así que a partir de un mapa de Karnaugh hemos logrado tener una función simplificada. Aquí lo tenemos marcado con sus respectivos colores. A partir de esta función simplificada podemos dibujar el mapa de compuertas lógicas o la red de compuertas lógicas. En este caso ya la tenemos dibujada y vamos a ir explicando. Tenemos aquí primero A negado por B negado por D. Por lo tanto, para estas tres o para este primer término, dibujo una compuerta AND de esta manera. Nos dice A negado por B negado. Entonces parto de A, tengo aquí la negación e ingreso a B. Parto de B, tengo la negación e ingreso a esta compuerta AND. De la misma forma, parto de D, vengo por esta línea e ingreso a esta compuerta AND. Luego tengo C negado por D negado. Aquí tengo C negado por D negado. Finalmente, B por D negado. Parto de B, vengo por aquí, B por, parto de D, por D negado, que está viniendo aquí D, negación, y tengo aquí D negado. Finalmente, estas tres compuertas AND deben unirse en una compuerta OR que representa a la suma lógica. Tengo aquí la compuerta OR y están unidas las salidas de las tres compuertas AND, es decir, de los tres productos lógicos. Finalmente, tengo una salida F que representa a la función simplificada f de A, B, C y D. Realizando un resumen de la simplificación de funciones por mapas de Karnaugh, tenemos lo siguiente. Primero, el enunciado, la tabla correspondiente al enunciado. A partir de esa tabla escribimos la función como sumatoria de minitérminos más las condiciones de indiferencia. De esa función extraemos el mapa de Karnaugh y a partir del mapa de Karnaugh obtenemos una función simplificada de la cual dibujamos un mapa de compuertas lógicas. Eso fue todo por hoy. Con ustedes estuvo su servidor, Marcelo Borja. Hasta pronto.